En la línea telefónica de Meganoticias TVC y como siempre agradeciéndole unos minutos, Ricardo Ravelo, periodista, especialista en temas justamente de narcotráfico. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, Paco, gracias por la invitación, buenas noches. A ver, dime una cosa, 10 delitos, ya hay una sentencia que se dará a conocer hasta el 25 de julio. ¿Cuánto va a durar todavía este proceso? Y evidentemente vendrán apelaciones por parte de los abogados del Chapo Guzmán. Sí, yo creo que todavía sigue una ruta considerable a desahogar por parte de la defensa. Todo indica que así lo apuntan ya los adelantos informativos, incluso de la propia Corte de Nueva York, de que pues viene en contra el fallo. Falta determinar si será 1 o 2 cadenas perpetuas en función de la gravedad de los delitos que pesan en contra del Chapo Guzmán. Pero bueno, sin duda no se esperaba de otra manera, Paco, porque parece que las evidencias son muy contundentes. Ahora, en cuanto a la ruta legal que podría seguir la defensa, pues viene la apelación. Allí hay un lapso en el que pues todavía el Chapo Guzmán puede reconocer, digamos, la responsabilidad en algunos delitos y de esta manera poder digamos, aspirar a la posibilidad de una reducción de pena. Pero digamos, como ocurrió en el caso, por ejemplo, de Ociel Cárdenas o en el caso de la Barbie, recuerdo por estos dos asuntos, pero me parece que falta esta vía por agotar. En el caso mexicano, creo que pues se podrán desprender de ahí muchas investigaciones. A ver, justamente en ese entorno, Ricardo, se hace justicia. De nueva cuenta se hace justicia en los Estados Unidos, no en México. Y esto abre una amplia posibilidad. Tú mencionabas hace un momento que las pruebas son irrefutables y por eso la sentencia era más que esperada, no había otra. Pero dentro de ese proceso que duró 3 meses aparecieron y salpicaron a muchos otros narcotraficantes y también a funcionarios e incluso expresidentes. ¿Qué se puede esperar de la justicia mexicana? Mira, lo que se puede esperar es que la Fiscalía General de la República proceda a revisar caso por caso y a valorar las pruebas que se plantearon en el juicio de Brooklyn en Nueva York para determinar si algunas de estas evidencias alcanzarían para integrar carpetas de investigación en México en contra de los expresidentes mencionados y agentes policíacos y altos funcionarios que desde el sexenio de Fox a la fecha, digamos hasta Peña Nieto, podremos citar hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues aparecieron señalados en el juicio de haber recibido sobornos o de haber servido a la organización criminal Cártel de Sinaloa. Lo que se cuestionó a lo largo de estos 3 meses de juicio en Nueva York es que los señalamientos contra terceros o en contra de terceros, militares, exprocuradores, expresidentes, etcétera, carecían de pruebas, pero por eso insisto en que la Fiscalía General de la República tendría que revisar caso por caso para que en coordinación con la autoridad estadounidense pudieran llevar a juicio a varios personajes de la política mexicana. Eso sería lo deseable, Ricardo, y aquí la pregunta es, ¿o tendremos que esperar a que la justicia norteamericana siga estas pistas que dejó el llamado juicio del siglo? A mí, yo creo que no tanto lo deseable, sino es la obligación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador llevar a juicio a los personajes señalados, es decir, que están acusados de servir al narcotráfico. Es la función del Estado mexicano, en este caso de la Fiscalía General de la República, perseguir los delitos que aún puedan estar vigentes para ser estos personajes procesados en México, más aún si en Estados Unidos este juicio
con otros personajes va a continuar, porque me parece que no quedaría solo en la sentencia del Chapo Guzmán. Hay muchos desgloses que se pueden seguir de personajes aún no extraditados que aparecieron relacionados con la organización criminal. Así es. Ricardo, ¿esta sentencia contra el Chapo Guzmán cambia de alguna manera el mapa del narcotráfico en México? Ya lo cambió, de hecho, desde la captura del Chapo Guzmán. Se vinieron una serie de reacomodos en el cártel de Sinaloa, por ejemplo, y esto también se reagrupó, el grupo criminal se reacomodó, preciso esto, en 4 frentes, ¿no? Uno lo encabezan los hijos del Chapo, Alfredo y Archibaldo Guzmán. Un segundo frente lo encabeza Aureliano Guzmán, lo era hermano del Chapo. Un tercer frente, el liderazgo se le atribuye a Rafael Caro Quintero, y una cuarta ala del cártel de Sinaloa lo estaría encabezando, o más bien lo está encabezando Ismael El Mayo Zambada, señalado como el sustituto en la jefatura de la organización sinaloense. Este reacomodo ya se dio porque hay que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues fue detenido Damaso López, su hijo del mismo nombre, apodado el Minilic, que eran los que estaban generando la guerra en Sinaloa. Ya están uno extraditado, el otro entregado a la justicia estadounidense, y la única sombra que tiene Sinaloa en este momento en el Pacífico mexicano se llama Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el grupo con el que estaría rivalizando algunas plazas en el norte de la República. No escucho en tu mapa el tema de Rafael Caro Quintero. Sí, Rafael Caro Quintero, te decía que encabeza una ala del cártel de Sinaloa. Esto lo reconocieron las autoridades federales poco después de que fue liberado por la justicia mexicana. Sí. Se habría incorporado a las actividades del narcotráfico en el norte del país. Ricardo, por último te pregunto, ¿no esperaríamos reacciones del narcotráfico? Yo creo que no, es decir, creo que en este momento otros grupos son los que están disputando plazas, por ejemplo, la zona de Tamaulipas, Coahuila, pero ahí es una guerra concretamente entre 2 grupos, que es el el cártel del Golfo y los Zetas. Por lo que respecta a Sinaloa, me parece que este grupo está más que consolidado, tiene operaciones en 50 países, hay brotes de violencia en Guerrero, pero ahí la pugna es entre los rojos y los ardillos, que se disputan territorio y posiciones políticas, porque muchos de sus miembros fueron candidatos de PRI y de PRD a puestos de elección popular en junio pasado. El cártel de Tijuana, que tiene una actividad interesante en Baja California, y el otro brote de violencia lo genera cártel de Jalisco Nueva Generación. Me parece que el caso de Sinaloa quedó más o menos reacomodado antes del cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, curiosamente señalado de haber recibido $100 millones por parte del líder del cártel de Sinaloa, que aún sigue libre e impune, Ismael El Mayo Zambada. Pues Ricardo, como siempre te agradezco mucho que nos des tu comentario sobre estos temas tan importantes. Te agradezco, muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo Ravelo, periodista y especializado en temas de narcotráfico.